Estoy grabando solo y literal se están escuchando cosas en el segundo piso. ¿Qué onda, popos y tocinas? Bienvenidas a mi canal, soy Holly Milk. Espero se le estén pasando súper chingón. El video que les traigo a continuación es un story time de terror, un testimonio que me pasó en mi época de infante, un testimonio que me dejó marcado hasta la fecha psicológicamente, porque el hecho de remontarme a ese momento, los recuerdos se me vienen y se me pone la piel chinita, a veces no puedo dormir. No lo recuerdo siempre, pero cuando lo recuerdo, literal, sufro mucho. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Mi casa estaba muy alejada del puerto. Era una zona rural del municipio, o sea, estaba muy alejada de la playa, del centro. Nosotros llegamos a esa parte cuando recién se fundó esa colonia. La colonia se llama Villas del Sol. Les quiero dejar ahorita un croquis o un mapa para que más o menos identifiquen en dónde se va a remontar esta historia, que es muy importante para que puedan entenderla. En mi época, cuando yo entré al kinder, ya estaba construida la casa de material, que de hecho empezamos con casa de lámina, después casa de madera y después casa de ladrillos. Cuando yo entré al kinder, yo entré de 5 años. En esa época, enfrente de mi casa había un terreno baldío. O sea, cruzabas la calle y había un terreno muy grande. Era un terreno en la pura esquina que estaba baldío, no había nada. Entonces, había muchos terrenos que no estaban vendidos. Había muchas casas. Había una casa que estaba abandonada, que esa casa es un punto muy fundamental de esta historia. Ahorita les voy a dejar una imagen para que puedan entenderlo también. En el verano más o menos de 1999 o 2000, no me acuerdo con exactitud, se cambió una familia, compró ese terreno. No creo que lo hayan comprado al contado, más bien dieron como un enganche y rápido hicieron una casita de lámina y cartón, o sea, como para asegurar el lugar, y se fueron a vivir. Esta familia estaba conformada por 3 integrantes, que era la mamá, el papá y el hijo, que en ese entonces se convirtió en mi mejor amigo. Él ya tenía 10 años, tenía la edad de mi hermana, la que sigue de mí. Tenía otra hermana yo de 15 años, mi hermana la que sigue de 10, y yo tenía entre 5 y 6 años. Llegó a vivir ahí y desde el primer momento que esta familia llegó, pues nos dimos cuenta que era de exageradamente escasos recursos. O sea, literal, no tenían gas, no tenían absolutamente nada. Vivían al día. El niño se llamaba Jonathan, y digo se llamaba porque sí, está muerto. O sea, hubo una muerte de por medio en esta historia. Ay, no sé, se me pone la piel chinita el mencionar su nombre y recordarlo. Ese niño fue muy querido muy rápidamente en la colonia, porque literal era un ángel, era un niño demasiado educado. No iba a la escuela, no tenía, le digo, los recursos para ir a la escuela, tenía ya 10 años. Pero siempre estaba trabajando, haciendo mandados, recogiendo la basura, barriendo, entregando las tortillas. O sea, literal hacía de todo para poderse llevar un taco a su casa. Trabajaba el papá, trabajaba la mamá y trabajaba él. En ese entonces, en una parte de esa colonia estaban metiendo el drenaje. Entonces ustedes saben que cuando meten el drenaje pues hay unos tubos, o sea, hay demasiada herramienta y todo ese tipo de cosas que se usa para meter el drenaje. Y montaron una bodega cerca de la casa, que estaba más o menos aproximadamente a 3 cuadras de mi casa. Incluso estaba atrás de la estación de policía. La bodega no tenía pared, o sea, literal la bodega estaba hecha con puro cerco. Era puro cerco. Mi amigo se empezó a juntar mucho conmigo y con otro vecinito que también era mi amigo, que se llamaba Juanito. No me juntaba yo mucho con él, pero pues en ese entonces éramos amiguitos como de la colonia, ¿no? Nos juntábamos varios, pero entre Juanito, yo y Jonathan nos juntábamos más. Para esto, Jonathan no decía groserías. Como ya les repito, era un niño muy educado. Sus papás empezaron a trabajar de noche. Los contrataron, la bodega esa que les estoy platicando, los contrató como veladores para trabajar tanto en el día como en la noche, porque en el día solamente se trabajaba por momentos. Entonces ellos tenían que estar recibiendo y checando todo lo que se movía en esa bodega. Era más o menos la fecha de noviembre de 1999 o 2000, creo que 1999, más o menos por esa fecha. Mi hermana mayor, la de 15, que siempre ha sido bien machetona en cuestión de ventas, en cuestión, siempre ha trabajado mi hermana. Es una cosa que yo la admiro mucho. En ese entonces ella encargó mucha mercancía de Guadalajara para ir a vender como al mercado en época de diciembre. En esa época les estoy hablando que era un mes antes de Navidad.
el muchachito mi amigo, bueno, tenía 10 años, era un niño, le ayudaba mucho a sus papás a cubrirlos, porque sus papás eran de cierta forma muy baquetones, o sea, de que iban a trabajar a la bodega pero se cansaban y se regresaban a la casa y mandaban a él, o sea, a un niño de 10 años a cuidar una bodega. Ellos no tenían estufa, ellos no tenían gas, como ya les digo, eran demasiado pobres. Entonces, como estaba muy cerca el bosque o monte, no sé cómo se le pueda decir, de mi casa, era la parte trasera de mi casa, era todo bosque, o sea, así como las películas de terror. Él siempre se llevaba su carretilla e iba por leña para poder comer. Sus papás, de verdad se los prometo, lo trataban de la verga, o sea, lo trataban muy mal. Le decían que si no traía leña no iba a comer, y que si no les hacía caso, su mamá le pegaba, o sea, de verdad le pegaba con cable mojado. No sé por qué motivo lo maltrataban, porque la verdad era un buen niño, era una persona muy ejemplar. Todo el vecindario, toda la colonia, toda la colonia lo quería mucho, o sea, se encariñó muy rápido con él. Entonces mi mamá, como vivía enfrente de su casa, mi mamá le daba de comer casi todos los días, y él comía a escondidas de sus papás. ¿Por qué? Porque si sus papás se enteraban que él comía en casa ajena, pues le pegaban, y le pegaban muy muy feo. Un dato muy curioso es que él a los 10 años no se sabía amarrar las agujetas de sus tenis para nada, o sea, no sabía hacer nudos, era imposible que él supiera hacer nudos, no sé por qué no aprendía, no sé. Es un punto importante de esta historia, por eso se los estoy explicando. El sueño de él siempre fue tener un carrito de control remoto, y como mi mamá lo quería tanto, cuando mi hermana encargó los juguetes para poder vender, obviamente mi mamá no le dijo a él, y le compró un carrito de control remoto para regalárselo en Navidad, cuando se cumpliera la fecha de Navidad, regalárselo y obviamente cumplir su sueño, porque de verdad él soñaba por tener en sus manos un carrito de control remoto. Yo todas las tardes me empezaba a juntar con él, o sea, cada vez más, cada vez más. Me tocó muchas veces ver cómo sus papás le pegaban, por cualquier cosa le pegaban, que si llegaba tarde, obviamente llegaba tarde porque se iba a comer a la casa, porque no le daban de comer, o sea, le decían, si no vas por leña, no comes y tienes que estar aquí en 20 minutos. Como saben, yo en ese entonces tenía 6 años, yo no tenía la madurez suficiente como para imaginar lo peor, como para que mi imaginación volara y viera que lo que estaba pasando era algo muy muy extraño y muy de terror. Entonces mi familia me contaba que, bueno, no me contaba a mí, más bien platicaba con él, y yo me acuerdo que estaba yo presente, donde él les decía que él tenía un amigo que jugaba mucho con él en las noches. Entonces mi mamá le decía, ¿pero qué amigo? Y a él les contaba por encimita que era un amigo que se le aparecía siempre después de las 6 de la tarde en una casa que está abandonada. Fue una casa que está en la pura esquina entre mi casa y su casa. Esa casa tenía, desde que yo tengo uso de razón, abandonada, o sea, solamente construyeron la estructura. Y se los juro que era una casa que a todos mis primos, que a todos mis vecinos, que a mi hermana, a mi mamá, a todos nos daba miedo, porque esa parte todavía no había electricidad, en esa partecita no había una lámpara. Entonces el hecho de cuando mi mamá nos mandaba en la noche a la tienda era como lo peor, o sea, cruzábamos, tomábamos un atajo para evadir la casa, en cuestión de 10 segundos ya estábamos del otro lado, porque daba demasiado miedo esa casa, de verdad. El solo recordar cada vez que mi mamá me mandaba a la tienda con mi hermana y que mi hermana me hacía la maldad y le corría, me daba un chingo de miedo. Siempre venía llorando, porque mi hermana siempre acostumbraba a asustarme. Entonces él decía que en esa casa se le aparecía el niño y que de ahí empezaban a jugar, y que ese niño, que por cierto se llama Goti, algo así, yo me acuerdo, él así le decía Goti, ese niño lo acompañó los últimos días de su vida, los últimos 2 meses anteriores a su muerte. Él lo empezaba a acompañar por la leña, lo empezaba a acompañar cuando él iba y cubría a sus papás en la bodega. Dice que jugaba con él y que jugaba cosas extrañas como que quería jugar a llevarse el alma o a esconder el alma, no me acuerdo con exactitud qué decía que jugaban. Y él empezó a acostumbrarse mucho a hacer panteones, o sea, en la tierrita. Siempre cuando yo jugaba con él, siempre decía, hay que construir un panteón. Y siempre hacía panteoncitos, cortaba florecitas y hacía las montañas de tierra y las crucecitas. Y pues uno está niño, o sea, uno no se imagina lo peor. Entonces era como para mí muy normal estar jugando tierra, estar haciendo panteones, pero cada vez iba haciendo más y más y más constante el hecho de construir panteones. Ya cuando llegó los primeros de diciembre, mi hermana ya tenía la mercancía para ir a vender. El mercado ahí en Mazatlán se ponía los domingos. Los domingos era el día de que toda la gente salía, descansaba, entonces se vendía muy bien. Entonces mi hermana empezó a llevar juguetes cada domingo, el primer domingo de diciembre,
Entonces el próximo domingo mi hermana no tenía quien la fuera a ayudar porque mi mamá iba a estar ocupada. Entonces mi hermana le dice a mi amigo, ¿sabes qué, Jonathan? Un sábado en la noche. Para esto Jonathan estaba muy enamorado de mi hermana mayor, la de 15 años. Era como su amor platónico, esos amores de niños cuando tienes y dices, ay, me gusta mucho esta persona. Pero pues mi hermana no lo tomaba en serio porque era un niño, o sea, para ella era un niño. Ella tenía 15, él tenía 10. Un día antes, el sábado, va y la avisa a su casa y le dice que si lo acompañaba a vender al próximo día. Y él contentísimo, neta, estaba súper feliz. Dijo, le voy a tener que pedir permiso a mis papás. Y mi hermana le dijo a ellos que les iba a pagar a su hijo. Entonces aprobaron, le dieron permiso y él súper feliz. Pero para esto me quiero remontar poquitos días antes de ese domingo. Él me empezó a contar mucho a mí, tanto a mi mamá y a mi hermana en diferentes tiempos, que este niño que se le aparecía le estaba empezando a hacer maldades y se le estaba apareciendo constantemente en su casa, en todas partes, que se lo quería llevar, que se fuera con él y que se iban a perder en el bosque y que ahí iba a estar más feliz. Pero tanta fue su insistencia que hasta Jonathan ya le estaba empezando a dar miedo. Le empezaba a poner espinas en los guaraches o así, cositas muy extrañas. Cuando un niño de 10 años te cuenta eso, bueno, yo no sé cómo lo tomarían mis papás, no sé si le tomarían mucha importancia, porque pues un niño de 10 años que te esté diciendo eso, a lo mejor no le das la importancia suficiente. Pero cuando a mí me contaba, pues yo no tenía, como yo les digo, la maldad de poder imaginarme cosas. O sea, sí era muy miedoso y todo, pero al Chucky y a todas esas cosas. Como unos 4 días antes de que él muriera, Juanito, que era un año mayor que yo y 4 años menor que Jonathan, recuerdo que habíamos ido a jugar y eran como las 6 de la tarde y estábamos jugando por el área de esa casa. Mi mamá me habló, me gritó que ya fuera a la casa porque ya era tarde. Yo me regresé, pero al momento de yo regresarme, Jonathan le dice a Juanito, no te vayas, quédate conmigo porque si te vas, Goti se me va a aparecer y él me quiere llevar. Como a los 20 minutos sale corriendo Juanito del área donde estaban ellos. Obviamente yo lo podía ver desde mi casa y mi mamá también. Y Juanito le contó a mi familia que había visto al niño con el que jugaba Jonathan, al mentado Goti, y que el niño estaba muy feo y que tenía los ojos de canica. No le tomó importancia, creo que mi familia de verdad no creo que le haya tomado la importancia suficiente, a lo mejor los dejó pensando, pero no puedo acordarme. Le pregunto a mis papás y la verdad a veces no se acuerdan tanto de la historia como yo me acuerdo. Pasaron 2 días, eso fue el jueves, eso fue el martes, pasaron 2 días, el jueves volvimos a jugar, pero esta vez no estaba Juanito. Este acontecimiento que les voy a contar con exactitud no lo tenía, o sea, claramente grabado en mi cabeza. Tenía un vago recuerdo de esa tarde que toda mi vida le pedía, o sea, de verdad le pedía a Dios, por favor, acuérdate qué pasó esa tarde, porque algo pasó esa tarde. Yo me acuerdo que me dio mucho miedo y yo me acordaba vagamente que habíamos ido a su casa y que de su casa yo salí corriendo, pero yo no sabía por qué, o sea, esa parte se bloqueó de mi cabeza, se bloqueó totalmente. El motivo por el cual les estoy contando esa historia, porque hace aproximadamente 2 semanas yo tuve como un tipo de déjà vu. Bueno, no sé si se le puede llamar déjà vu, pero yo estaba acostado en mi cama y estaba entre dormido y despierto y creo que mi cerebro descongeló esa partecita que yo quería saber y me acordé de ese jueves en la tarde donde Jonathan me invita a jugar. Fuimos a hacer el mandado a una vecina y él me dice, ¿sabes qué? Después nos quedamos jugando en la calle y él me dice, ¿sabes qué? Ocupo ir al baño, acompáñame. Que me dijera acompáñame lo hacía porque en ese entonces él ya sentía miedo, pero no me lo dijo, o sea, él no me dijo acompáñame, ándale, y me insistió tanto que lo terminé acompañando. Como les digo, él era demasiado pobre, apenas estaban metiendo el drenaje en esa parte de la colonia, entonces él hacía del baño en el patio, en una fosa. O sea, literal, solamente tapaban árboles, o sea, había arbolitos de mango, o sea, un guayabo creo que así, y cañas muy cerquitas donde estaba esa fosa donde hacían del baño. Mi cerebro descongeló esa parte y me acordé de cada detalle de lo que pasó esa noche. Eran como las 6:30 de la tarde, medio estaba oscureciendo y recuerdo que él se sienta en la fosa y pues yo estaba pateando, no sé si un baloncito que estaba ahí, y de repente entre los árboles se empezó a escuchar que alguien estaba corriendo. Se me pone la piel bien chinita, se los juro, vean. Tengo la piel de pollo ahorita que estoy recordando. Empezó alguien corriendo a las orillas, o sea, a las orillas del patio,
Y recuerdo que yo veía a una persona y recuerdo que era un niño, pero yo no le vi la cara. O sea, yo solamente vi como la silueta. Me acuerdo que se escuchaban los ojos, así como se ven en las películas de terror así. Jonathan me dijo, ¿sabes qué? Vete. Te tienes que ir ahorita, vete. Pero vete ya ahorita, córrele. O sea, él estaba sentado haciendo el baño y me dijo, córrele. Y yo decía, ¿pero por qué vete? Porque ya va a llegar mi mamá. Y me da mucho miedo el hecho de acordarme, se los juro. Y me fui. Esa fue la única ocasión que yo tuve como de cercas a ese niño. No sé qué se le pueda llamar, niño demonio, no sé qué sea, o duende. Recuerdo que era una estatura más o menos como de la mía en ese entonces, flaquito, morenito. O sea, morenito porque recuerdo su silueta, pero no recuerdo las facciones, ¿me entienden? Eso es lo que no recuerdo. Eso sí no lo recuerdo para nada. Me dio tanto miedo al final cuando me dijo que me fuera, porque cuando me dijo que me fuera yo tenía que atravesar la casa de lámina. Y cuando yo venía atravesando la casa de lámina, yo lo sentí tan cerca de mí, o sea, que pasó así, tan cerca, y solamente corrí. Corrí, llegué a mi casa y no le dije a mi mamá. Yo sabía que Jonathan me estaba echando mentiras, que no era porque su mamá había llegado, sino porque él ya me había contado antes que ese niño se le aparecía y ya quería llevárselo. Ahora me voy a remontar otra vez a ese domingo, 2 días después, sábado en la noche para amanecer domingo. Mi hermana había quedado con él, ya había quedado con sus papás de llevárselo a trabajar al otro día. Entonces al otro día mi hermana se levanta a las 5 de la mañana. Obviamente yo estaba dormido. Recuerdo que mi hermana regresa y le dice a mi mamá, le dice como, ¿sabes qué? No dejaron ir al Johnny. Y está llorando. Y le dice, mamá, pero ya lo habían dejado, no sé, le habían autorizado que fuera a vender contigo. Pues sí, pero sus papás cambiaron de opinión. El que me va a acompañar va a ser el papá de Johnny, porque Johnny tiene que ir a cubrirlo a la bodega. O sea, tiene que ir a cubrirlo a la bodega donde estaban las herramientas de drenaje, los tubos y todo eso. Entonces pues dijo, ya ni modo, se quedó súper triste. Y dice mi hermana, ahorita ya, o sea, durante todo este tiempo ha contado que nunca lo había visto tan triste, o sea, nunca lo había visto llorar. Lloró, pero como era tan obediente, no rezongó y aceptó la decisión de sus papás. Cuando mi hermana y el señor pasan por el camión, lo alcanzaron a ver y dicen, bueno, mi hermana cuenta que los volteó a ver así con su carita toda triste y les dijo así como adiós. Eso fue la última vez que mi hermana lo miró. Eran como las 6:30 de la mañana. Recuerdo que ese día mi mamá ya en el mediodía hizo sopa de papa. Era una comida que a nosotros nos gustaba mucho. Y vio pasar al tortillero de la colonia y lo paró y le dijo que si por favor le podía llevar este platito a Jonathan a la bodega. Como les digo, mi mamá y mi familia completa estaba muy encariñada con el niño. Y el tortillero accedió y a mi mamá se lo dio en un topercito, tortillitas y todo. Como a las 12:15, estaba a 3 cuadras la bodega donde él estaba trabajando. Como a las 12:15, 15 minutos después de que mi mamá le dio el plato de comida al tortillero, recuerdo que toda la gente así gritando, recuerdo que la calle, no sé, gritando, el tortillero haciendo escándalo por toda la calle. Llega el tortillero temblando y mi mamá va más o menos cerca. Me acuerdo que fue mi hermana conmigo, ya me acordé, mi mamá todavía no sabía. Vamos al Abarrotes que está cerca ahí de la casa, donde ya estaba corriendo todo el chisme. Y va y mi hermana, solamente recuerdo que le dijeron algo a mi hermana y mi hermana me agarró así los oídos y se puso a llorar así horrible. Recuerdo que mi hermana fue del Abarrotes a mi casa llorando, gritando, y todos los vecinos, literal, era como un caos en la calle. Cuando llegué y le dice a mi mamá que Jonathan se había ahorcado. A las 12 del día, estaba recién ahorcado. Me imagino que fue como a las 10, no sé en qué momento pasó. Se colgó de una máquina que estaba ahí con un nudo perfecto. No sabía amarrarse las agujetas, no sé cómo hizo ese nudo, pero lo que sí les puedo asegurar, que estoy seguro que él no tenía el valor ni la maldad de quitarse la vida. O sea, era un niño que estaba con mucho entusiasmo. Yo sé que en el momento a lo mejor sí se decepcionó, se puso muy triste porque no lo dejaron ir a vender con mi hermana, pero el hecho de haberse suicidado, se los juro que no fuera capaz de hacerlo. Mi mamá y mi hermana y mis papás, o sea, mi papá también, empezaron a recordar lo último que vivimos con el niño, que era de que ese niño, ese duende que se le aparecía en esa casa, se lo quería llevar. Entonces llegamos a la conclusión que pues se lo llevó, o sea, lo mató. Lo que estuvo bien raro fue que está la caseta de policías, la bodega está atrás y nadie vio nada. O sea, hay una escuela, hay muchísimas casas a la orilla, en ese pedacito ya estaba todo lleno y nadie vio absolutamente nada. O sea, fue una muerte demasiado misteriosa que en conclusión
Mi corazón me dice que fue Gotti, ese duende o demonio que se le aparecía, que fue el que lo asesinó. Se lo llevó. Se lo llevó porque era un alma pura, era un alma inocente y muy, muy buena. Entonces, siento que se aprovechó, le hizo la... No sé, la verdad, me pongo a pensar y trato de descifrar muchas cosas, pero todo con la finalidad y llegando a la conclusión de que Gotti fue el que lo mató. Recuerdo que se hizo una cooperación masiva para cubrir los gastos pues de su muerte, porque de verdad su familia era muy pobre. Recuerdo que la señora hasta se hizo del baño, la mamá de Jonathan, o sea, su papá. Todavía me acuerdo las caras de los señores, porque me acuerdo, a lo mejor no con exactitud, pero sí el hecho de verlos llorar. A mi mamá, a mi hermana, a todas las vecinas estaban llorando. Recuerdo que al otro día se le hizo un velorio y yo me despedí de él. Y hay no sé, un acontecimiento que yo me acuerdo, donde me decía mi papá que pues que ya estaba muerto, y que yo le decía, no, no está muerto, él está dormido y al ratito va a despertar para jugar conmigo. O sea, yo no le lloré porque, pues, les digo, era un niño. Yo tenía en mi cabeza pensando que iba a regresar. Ya después no se supo nada de la familia. Se enterró a mi amigo y su familia se fue. Dejó la casa. La casa a los años la compraron otros señores. En el lugar de la bodega donde él murió se hizo un parque, o sea, con jueguitos, que recuerdo perfectamente que había muchos accidentes en ese parque, muchos niños descalabrados. O sea, estaba la energía negativa, o sea, tan fuerte en ese parque que en su momento se quedó abandonado porque no iban los niños a jugar, siempre pasaba algo raro. Recuerdo que le pusieron una cruz ahí para recordarlo. Y pues hasta la fecha nunca se supo qué pasó. Ahorita que fui a Mazatlán, si me tienen en redes sociales, estuve subiendo videos de que estuve ahí. O sea, no en el panteón, pero estuve en Mazatlán, y mi intención sí era ir a visitar la tumba, pero me enteré que el panteón ya no está. O sea, ya hay como una entrada para otro fraccionamiento. Ese panteón era muy viejito, así que lo quitaron. O sea, estoy hablando que pasó hace 19 años esa muerte, de la cual pues sí me marcó mi infancia de cierta forma. Y pues como les digo, fue algo sobrenatural. Lo primero que puedo decir sobrenatural que me haya pasado, y que pues recordándolo en este momento ya de grande, sí fue muy grave. Pero bueno, amigos, si a ustedes les gustó este testimonio, o si tienen alguno parecido, déjenlo aquí abajo en los comentarios, o mándenme un mensajito en mis redes sociales, aquí abajo se las voy a dejar. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Pronto el segundo video de esta trilogía de terror. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad